viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Nos vamos a ubicar en Génesis 3, 23, 24. Génesis 3, 23, 24. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para alabanza y gloria de Dios. Y dice la Escritura aquí en Génesis 3, 23, 24. Y pongamos la atención a lo que vamos a leer allí, porque es muy importante para entender lo que de ahora en adelante vamos a enseñar. Génesis capítulo 3, versos 23, 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ahora en otra versión, como dice esa escritura. En traducción lenguaje actual, Génesis 3, 23, 24. Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Amén. Siéntese, por favor. Con este pasaje entendemos la desgracia del hombre al salir expulsado de Edén por desobediente. Entendemos las consecuencias del pecado. El hombre quedó muerto en delitos y pecados, como dice la Escritura, en una condición miserable. Y con la palabra miserable no estoy insultando ni estoy faltando al respeto. Quiero hacer la observación. La palabra miserable quiere decir una persona que es incapaz de hacer algo por sí misma, para el caso del hombre, para salvarse. ¿Me estoy explicando? Por eso está en una condición miserable. Está en la desgracia. Cayó de la gracia. Fue expulsado de Edén. Y es la condición del hombre sin Cristo. La cruda realidad y la plena verdad. Todo aquel que esté sin Cristo en su corazón como Señor y Salvador está en desgracia, porque está lejos de la gracia. Está muerto en delitos y pecados, porque no cuenta con la cobertura celestial de la gloria de Dios, la vida de Dios. Está condenado al lago de fuego. Ese es su destino eterno si no se reconcilia con Dios por medio de la obra de la cruz. Esa es la condición de la desgracia del hombre sin Cristo. A partir de hoy vamos a desarrollar un estudio con un enfoque evangelístico de la epístola a los romanos. Ustedes van a encontrar los domingos que nos alternamos con mi esposa, que mi esposa va a estar desarrollando un tema que a ella le apasiona, y es hablar de las obras, los hechos, lo que hizo Jesús, las obras de Jesús. Yo voy a desarrollar un tema que a mí me apasiona y es Romanos. Hablar de la obra redentora, del proyecto salvífico, de la gracia del Señor. Enfocando Romanos desde un contexto evangelístico. Y el título de todo el estudio de Romanos es De la desgracia a la gracia y salvación. Así se llama todo el estudio. De la desgracia a la gracia y salvación. Hoy voy a hacer la introducción. Gloria a Dios. Para poder entender el contexto de lo que vamos a desarrollar ya en pleno a partir de unos 15, 20 días cuando me corresponda seguir con Romanos. Hoy el título es Generando expectativa sana y santa. El título de hoy, ¿cómo es? Generando expectativa sana y santa. Porque sé que hoy, después del sermón de hoy, del mensaje de hoy, de la enseñanza de hoy, va a quedar una expectativa de querer saber más.
Y el Espíritu Santo se va a encargar de ir colocando en cada corazón esa expectativa de, ¿y qué viene ahorita? Yo sé que la Biblia dice, bueno, ¿qué más vamos a aprender? Hambre por aprender, deseo de aprender, deseo de crecer, deseo de madurar, deseo de saborear la Escritura, pero en un contexto de verdad, de un manjar, porque eso es lo que manda el Señor del cielo. Amén. Y permítame, nos vamos a introducir en el preámbulo, porque hay que saber de qué vamos a hablar. La carta a los Romanos es uno de los escritos más importantes de toda la Biblia, fundamentalmente del Nuevo Testamento. Se establece una doctrina esencial, fundamental, absolutamente necesaria y vital para el creyente. Es una enseñanza completa que encontramos allí sobre el plan de salvación, todo el plan de salvación. Esta epístola, mis hermanos, escrita por el apóstol Pablo, inspirado él por el Espíritu Santo, nos explica de manera clara y directa cómo Dios, a través de Jesucristo, ofrece salvación a toda la humanidad ante la imposibilidad del hombre de hacer algo por sí mismo para evitar la muerte eterna. Por eso es tan necesario lo que leímos en Génesis, para ir comprendiendo de dónde viene este desarrollo de Romanos. Amén. Para quienes predican la palabra, levanten la mano. Para quienes van a desarrollar ministerios pastoral, que aquí los hay. Para quienes van a desarrollar ministerios de enseñanza, que aquí los hay. Cuando vayan a introducir un mensaje como este, que van a hablar del libro de Romanos, deben poner un contexto general antes de empezar a desarrollar el temario, porque es necesario que la gente se ubique de qué vamos a hablar y por qué lo vamos a hablar. Amén. Es una buena aplicación de la hermenéutica, es una necesaria aplicación del contexto necesario para comprender el mensaje que más adelante se va a desarrollar. Romanos 6:23 dice, por ejemplo, no lo busque, escúchelo por favor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, consecuencia de lo que leímos de Génesis. Mas la dádiva de Dios, esa palabra dádiva quiere decir el regalo de Dios, la merced de Dios, el don de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire que Pablo dice vida eterna. Pongan atención a esa expresión. Vida eterna quiere decir salvación. No está hablando de la vida cotidiana del hombre aquí en la tierra. Está hablando de la vida eterna. Eso tiene una connotación muy, muy particular. Y hay que hacer la observación que desde la doctrina pentecostal que nos identifica, porque somos pentecostales, nuestro concilio es pentecostal, por el mover del Espíritu Santo que aceptamos, desde la doctrina pentecostal que nos identifica, esta epístola a los Romanos es una invitación urgente a vivir el Evangelio con compromiso. Amén. Solamente una persona, dos personas dijeron amén. A vivir el Evangelio con compromiso. A creer en Jesucristo como Salvador y a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Miren que en esta introducción van a surgir muchos amenes de ustedes, porque deben estar identificados con lo que vamos a decir. Todo esto está en una línea con lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó, mandó y dijo cuando hay en Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Porque si algo enseña Romanos es que lo que recibimos de gracia debemos dar de gracia, debemos transmitir el mensaje de salvación, que es lo que está vinculado ahí directamente. Amén. ¿Por qué la necesidad de la carta a los Romanos? Esto en un contexto de crisis y decadencia de la sociedad del entonces. Nada distinto a lo que la sociedad actual manifiesta. Nada diferente. Veamos que a través de la historia bíblica, a través del registro bíblico, cada vez que el Señor se manifiesta con algo especial, la sociedad está en crisis. Por conducta, por moral. No estamos hablando de aspectos económicos. Estamos hablando de aspectos de conducta y moralidad. Porque se alejan de Dios, rechazan a Dios y enfrentan a Dios incluso.
Entonces, cuando Pablo presenta esta epístola, la escribe, hay un contexto de crisis y decadencia en la sociedad, en el imperio romano. Cuando Pablo escribió esta carta, este imperio, que era el imperio del mundo en ese entonces, estaba en su mejor momento en cuanto a poder militar, sí, a dominio territorial, claro, extendido en su plenitud el imperio romano. Pero, espiritualmente y moralmente, la sociedad se encontraba en ruina. ¿Algo diferente a lo que sucede hoy en el mundo? No. La sociedad se encontraba en ruina. Abundaba la corrupción, el abuso de poder, el orgullo, la idolatría, la inmoralidad sexual, la descomposición, la degradación social estaba en su apogeo. Nada diferente a lo que pasa hoy. Roma era una ciudad llena de riqueza, claro, conocimiento, sí, pero vacía espiritualmente, en los términos de Dios. Parecía lo que vemos hoy en muchas de nuestras ciudades. Nada diferente. Hoy vemos avances tecnológicos, claro. Educación, claro. Recursos, sí. Pero la gente está alejada de Dios. Y entre más avanza la ciencia, y entre más prospera la sociedad, entre más educación hay, más se aleja de Dios. Porque entre más el hombre cree que sabe, se cree autónomo y autosuficiente, y que no necesita a Dios. Hoy se ve mucho la línea filosófica de la posmodernidad. La posmodernidad, que en resumen dice, enseña y aplica que Dios no existe. Y si llega a existir, igual no lo necesitamos. Si por acaso existe, ¿para qué? Somos autosuficientes. Y si tengo recursos económicos en el banco, más aún, menos lo necesito. En ese ambiente, mis hermanos, volviendo al cuento de Roma, la iglesia de Roma apenas estaba creciendo. Ya la iglesia de Cristo se estaba formando en Roma, estaba empezando. Era una comunidad de creyentes pequeña, pero en desarrollo, formada por pocos judíos y mayoritariamente gentiles. Pero tenían una característica: esa iglesia estaba conformada por personas de diferentes culturas, pluricultural. Lo que vemos, por ejemplo, en Miami, en los Estados Unidos, en Europa, países como Inglaterra, Francia, Alemania, se suele encontrar iglesias cristianas donde perfectamente el pastor está al frente de una congregación que reúne gente de 10, 15, 20 nacionalidades, en donde se hablan diferentes idiomas incluso. Y créanme que pastorear allá no debe ser nada sencillo, empezando por el lenguaje. Y aquí nomás hubiese una iglesia donde se caracterizara porque hubiese personas, integrada por personas de diferentes partes del país, ya habrían algunas dificultades de comunicación, porque son culturas diferentes necesariamente. Eso pasaba en Roma, diferentes culturas que se habían convertido al cristianismo. Y Pablo, aunque no había estado en Roma, porque Pablo no había estado en Roma, él no había ido a Roma cuando escribió Romanos. Tengan presente esto. Él no escribió Romanos desde Roma, él escribió Romanos desde Corinto, porque estaba informado de lo que sucedía en Roma y porque el Espíritu Santo le colocaba en su corazón que escribiera, porque era necesario fundamentar doctrinalmente la iglesia. Pablo, aunque no había estado en Roma, personalmente sentía una carga, atención a esto, sentía una carga muy grande en su corazón por apoyar a esos creyentes. Una carga muy grande en su corazón por apoyar a esos creyentes. ¿Y cómo los podía apoyar Pablo? Enseñándoles el correcto evangelio de Jesucristo. Y para mí esto es una identificación absoluta con ese sentir de Pablo, porque les comento como testimonio personal.
El Señor a mí me habló cualquier día, no recuerdo si de día, de noche, un día me habló y me dijo, cuando fuimos a Madrid, cuando el Señor nos trasladó a Madrid, nosotros salimos de una mega iglesia, 7,000 miembros, y éramos cercanos al pastor y el grupo de líderes, conformábamos ese grupo, y mi esposa era la doctora oficial de la familia pastoral, y digamos que estamos en una posición y condición pues favorable. Pero de allá nos sacó el Señor para llevarnos a Madrid una congregación de 70 personas humildes. Y nosotros no lo pensamos 5 veces, ni 3, ni 2. Dijimos, sí, Señor, para allá vamos. Pero lo que el Señor me dijo fue esto: se ha evangelizado mucho. Mucha gente ha escuchado la palabra, pero se ha enseñado muy poco. Alabado sea Dios. Miren lo que me dijo el Señor: se ha evangelizado mucho, se ha enseñado poco. Vas a enseñar predicando y a predicar enseñando. Vas a enseñar el evangelio, vas a enseñar mi palabra. Y cuando me postré esta mañana acá, tal vez algunos me vieron acá postrado, el Señor me estaba hablando exactamente lo mismo. Vas a seguir enseñando el sano evangelio mío. Yo te voy a respaldar. Con tu esposa los he traído para enseñar el evangelio y seguirán enseñando el evangelio donde quiera que vayan. Se necesita enseñar el evangelio fundamentado en la sana doctrina. Ese era el peso que tenía Pablo en su corazón. Ese era el peso que teníamos nosotros en nuestro corazón. Es el peso que llevamos nosotros en nuestro corazón, porque estábamos conscientes por revelación divina del vacío que hay en la iglesia y la necesidad de ser enseñada correctamente. Correctamente. Por eso Pablo en Romanos 1:13 dice esto. Romanos 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Recuerda que Pablo usa mucho esa expresión. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Cuando se enseña bien el evangelio, hay fruto. Hermano, cuando se enseña el evangelio en el temor de Dios y con la guía del Espíritu Santo, hay fruto para la gloria en nombre de Jesucristo. Y en esta casa se está enseñando el evangelio santo, se está enseñando el evangelio correcto, se está enseñando el temor reverente de Dios, y aquí el Señor se está glorificando en quien recibe la enseñanza. Y va a sacar a muchos de ustedes y los va a llevar a otros lugares. Aquí hay parejas pastorales a quien el Señor les ha confirmado lo que nosotros les hemos hablado. Pero en su tiempo irán a pastorear, en su tiempo irán a enseñar, en su tiempo irán a ministrar. Aquí se están formando líderes de alabanza. Y Henry posiblemente va a ver y escuchar, y se va a gozar cuando ve a esos muchachos dirigiendo esos grupos de alabanza y de oración. Y va a ver cómo el Señor respaldó ese esfuerzo que le ha hecho también. Se están levantando ministerios. Ancianas, ancianos, sus oraciones no son en vano. Sus oraciones las recibe el cielo. Sigan orando por estos ministerios. Sigan orando por esta congregación. Sigan orando por nosotros como pastores y maestros. Sigan orando por aquellos que el Señor va a añadir. Sigan orando por estos jóvenes, por estos niños. Sigan orando porque ustedes son las columnas de oración. Ustedes son ese baluarte que tenemos acá. Ustedes son ese ejército que pelea la buena batalla de la fe con la oración. Y el Señor premia también eso. El Señor sabe, ve y recibe las oraciones de ustedes. Romanos es una carta cristocéntrica y con doctrina pura y clara. Estoy en la introducción. Romanos es una carta cristocéntrica con doctrina pura y clara. Absoluto. En Romanos Pablo pone a Jesucristo en el centro de todo.
¿Cómo debe ser nuestra vida? Así. Jesucristo debe ser el centro de todo. Porque somos cristocéntricos. Desde el comienzo deja claro que Jesús no es solo un profeta o un líder más. No. Él es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios es Dios. Resucitado con poder absoluto del cielo, como veíamos ayer en la clase Cristología. Y a lo largo de la carta de Romanos, esa epístola, enseña que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Atención, esto es muy importante. A lo largo de toda la escritura en Romanos, a lo largo de toda la enseñanza de Romanos, Pablo enseña que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, ni de ritos, ni de religiosidad, sino de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Eso queda clarísimo en Romanos, por si hay alguna duda. De lo que Jesús ya hizo en la cruz, porque Él fue quien pagó el precio establecido por Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados, el pecado de la humanidad. Y por su gracia todos podemos ser justificados. Eso enseña Romanos. Es decir, ser perdonados y recibir vida nueva, vida eterna en Cristo. Eso lo enseña Romanos con claridad. Y establece cómo es ese desarrollo, ese proceso. Amén. Para nosotros como iglesia, esta carta a los romanos es clave. Es muy importante, hermano. Muy, muy importante, hermano. Ojalá no se pierda ninguna de las enseñanzas, hermano. Es muy importante. Porque también nos recuerda que el evangelio no es solo teoría. Gloria a Dios. Bueno, el evangelio no es solo teoría. Es poder, es transformación real, es vida en el Espíritu Santo. Es una vivencia en el poder de Dios. Nos habla de la necesidad de vivir en santidad. Romanos nos habla de la necesidad de vivir en santidad, de dejar atrás la vida vieja, de honrar la obra de la cruz y caminar en el poder de Dios por la gracia y favor divino. Eso enseña Romanos. Pastor, yo ya sé todo eso. Es necesario que lo recuerdes. Pastor, yo ya lo sé. Es necesario que lo vivas. Pastor, ya lo sé. Me has dicho 3 veces que ya lo sabes. Eres orgulloso, necesitas volver a vivir Romanos. Pablo es un ejemplo de pasión por evangelizar. Pablo en Romanos manifiesta, expresa, presenta un ejemplo de pasión por evangelizar, por llevar el evangelio. Pero el evangelio no se lleva bien si primero no se vive bien. Esencial. El evangelio no se lleva bien, no se predica bien, no se ministra bien si primero no se vive bien. Pablo escribe con el corazón lleno de pasión evangelística esta epístola. Su sueño era que el evangelio llegara a todos los rincones. Y él señala en Romanos que quiere ir a España incluso. Él quería ir hasta España. Pero para ir a España, él dice, se plantea pasar por Roma. Más aún, en Romanos Pablo manifiesta su dolor profundo por su propio pueblo, por su nación. Él tiene un dolor profundísimo por su nación, porque su nación él la ve perdida. Aunque en la religiosidad, la tradición, las costumbres, alejada de Dios, porque rechazó a Jesucristo. Aunque fue privilegiada y cuenta con privilegios y palabra que la respalda. Pablo desea y manifiesta en Romanos que los creyentes de Roma fuera una base sólida, que fueran de allí un lugar donde saldrían personas bien formadas en la doctrina. Porque es que el libro de Romanos es un libro que fundamenta ¿qué? Doctrina. Y la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Cuando tú leas la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Amén.
las doctrinas de Dios, las enseñanzas de Dios, las órdenes de Dios, la instrucción de Dios. Eso quiere decir doctrina. Por eso ustedes nos han escuchado a nosotros desde que llegamos acá, doctrina, 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 doctrina. Es que esto no es negociable. Es que nosotros no vamos al vaivén del mundo. Nosotros no nos podemos acomodar a las condiciones de las circunstancias del momento, no. Nosotros tenemos una línea de doctrina que nos identifica y no es negociable, porque con Dios no se negocia. ¿Estamos con Él o estamos contra Él? Así es sencillo. Pablo deseaba compartir el evangelio sin temor y que la gente enseñara y la gente aprendiera lo mismo y sin confusión. El evangelio no se puede transmitir, no se puede vivir, primero que todo, el evangelio no se puede vivir con temor y confusión. Ojo con lo que estoy diciendo, atención a lo que estoy diciendo. El evangelio no es para vivirlo con temor y confusión. Y muchos pastores, desde su estatura, su condición, su privilegio, su investidura pastoral, confunden a la gente y les traen temor a la gente. Presionan a la gente, no les dan la libertad que Cristo le dio a la gente, abusan de la gente, se les meten al rancho a la gente, abusivamente. Y a eso no nos llamó el Señor. Tenemos un límite, y el límite lo puso Dios, Jesucristo. Y Pablo, por lo suyo, siente un dolor especial por su pueblo. Por eso en Romanos 9, 3, 4 escribió lo siguiente Pablo. Miren cómo estoy haciendo esa secuencia en la introducción para que haya expectativa. Miren, hablando de Israel, Pablo lo que dice en Romanos 9, 3, 4. Romanos 9, 3, 4. Dice la escritura: porque deseara yo mismo ser anatema. Y les voy a explicar un poquito esto. Sigan la lectura conmigo. Lo puedes buscar, por favor, mamita, en otra versión. Romanos 9, 3, 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. ¿Estamos ahí en Romanos 9, 3, 4? Vuelvo a leer. Miren lo que Pablo expresa por el dolor profundo de ver a su pueblo, a sus hermanos de sangre, a sus coterráneos, a sus congéneres, a su pueblo alejado de Dios. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los privilegios de Israel. Y ahí siguen nombrando otros privilegios. ¿Cómo dice otra versión, mi amor? Amén. Dice Nueva Traducción Viviente: por mi pueblo, por mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Amén. Amén. Lo que Pablo está diciendo, la palabra anatema habla de algo de maldición que está en contra de Dios. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es, miren, atención. Lo que Pablo está diciendo es esto. Miren lo que Pablo expresa, o sea, el dolor profundo de Pablo al ver a su pueblo perdido. Pablo está diciendo esto: si por mí fuera, si yo pudiese perder la salvación y alejarme de Cristo eternamente, y con eso se salvara a mi pueblo, yo lo haría. Mire lo que está diciendo Pablo. La salvación no se puede perder, pero Pablo está diciendo: si se pudiese perder la salvación y yo me alejara de Cristo y con eso mi pueblo se salvara, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Entendemos el profundo amor de Pablo por su nación y el dolor de ver su nación perdida? Amén. ¿Hay un corazón que ama a su pueblo o no lo hay? Amén. ¿Hay un corazón que quiere ver a su pueblo salvo o no? Amén. Si así mismo nosotros sintiéramos
por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros connacionales, la cosa sería diferente para la iglesia. Porque había una entrega total, y eso hizo Pablo, una entrega total, una consagración plena a la obra. Por ello, para nosotros, como creyentes IUJ La Gloria, y también aquí en Colombia y en cualquier lugar, lo que está manifestando Pablo en ese profundo amor sigue siendo un llamado vigente a la pasión por evangelizar, a la pasión por llevar la palabra bien, a la pasión por las almas que están muertas en delitos y pecados. Amén. No podemos olvidar, y Pablo no lo olvida y lo expresa en Romanos. No podemos olvidar que vivimos en un mundo parecido al de aquella Roma. Hoy vivimos en un mundo parecido al de esa Roma. Mucha tecnología, mucha información, pero poca verdad espiritual, poco de Dios. Pero más allá de poco de Dios, poco de Jesucristo. Y aquí hay un paréntesis. Es que no se trata que me hablen de Dios, porque mucha gente allá afuera habla de Dios. Es ¿qué tanto se habla de Jesucristo y de Jesucristo como Señor y Salvador? Y va más allá. No qué tanto se habla de Jesucristo como Señor y Salvador, sino qué tanto se acepta y se sigue a Jesucristo como Señor y Salvador. Vaya usted y pregúntele a una persona allá afuera. Aún pregúntele a un creyente. Y haga una encuesta. Si usted debe conocer creyentes. Amén, amén. Usted debe conocer creyentes. Bueno, la invito a que vaya y haga una encuesta. Pregúntele a 10 creyentes que no sean de la misma congregación, de otras. Que se te fue la imagen. Pregúntele, ¿cómo se hace para llegar de aquí, de donde estamos, al cielo? Pregúntele eso. ¿Cómo se hace para llegar de aquí, de donde estamos, al cielo? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es creyendo en Jesucristo, el único Señor y Salvador. ¿Sí o no? Pero más de un creyente se va a enredar y va a responder cualquier cantidad de cosas menos esa. Con toda seguridad. Por lo menos el 70% de los creyentes dice otras cosas que están en la Biblia, pero no dice lo correcto que es en Jesucristo, Señor, siguiéndolo a Él. Y si usted se lo pregunta a inconversos, y haga el mismo ejercicio con inconversos. Si usted se lo pregunta a inconversos, que ni se diga lo que va a escuchar. Pórtese bien y haga buenas cosas, sea bueno con la gente. Suba a Monserrate cada Semana Santa. Vaya a misa cada domingo. Y no faltará que diga, vaya a tal iglesia y lleve una ofrenda y usted tranquilo que Dios lo ama. Les dejo soy. Pablo está apasionado por predicar el evangelio sano. Esa es la pasión que nosotros debemos tener. Porque estamos en un mundo donde la vida espiritual es cada vez más degradante en lo moral. Y en medio de esa sociedad estamos nosotros puestos. En medio de esa oscuridad estamos nosotros como luz. Amén. La iglesia necesita predicar el evangelio de manera clara, sana y sin temor o vergüenza. Atención, la iglesia necesita predicar el evangelio de manera clara, sana y sin temor o vergüenza, y con la guía y el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dejó escrito esto. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, quiere decir, léase y entiéndase, a todo el mundo. ¿Me estoy explicando? A todo el mundo, sin excepciones. Pero cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, en otras palabras está diciendo, en términos actuales, está diciendo, porque no me avergüenzo de ser cristiano. No me da pena ser cristiano. No me da pena decir que soy cristiano. No me da pena vivir como cristiano. Entonces no me da pena decirle a mi hermano de sangre que me invita a una parranda, no hermano, no voy.
Entonces no me da pena decirle al vecino que me está invitando a tomar cerveza: no, hermano, no tomo. Entonces no me da pena decirle a los compañeros de trabajo que me están invitando a una juerga de fin de semana: no, qué pena con usted, pero yo no, allá no voy. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de ser cristiano, porque estoy honrando al Señor con mi conducta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Enrutando aún más este preámbulo o introducción, es necesario recalcar que estudiar la carta a los romanos, atención a lo que voy a decir, estudiar la carta a los romanos no es solo conocer más la Biblia. Ojo, ese no es el propósito. No es conocer más la Biblia, no. Se trata de prepararnos para vivir el evangelio y compartirlo con un mundo que necesita urgentemente de Jesucristo como Señor y Salvador. Que es diferente. Que es totalmente diferente. Hay un micrófono abierto, algo, porque hay un feedback ahí. Uy, ya estoy usando términos técnicos. Feedback. ¿Cierto que hay uno prendido? ¿Sí está uno prendido? Ah, ok. Entonces, hay un propósito en nosotros, en mi persona, y es que este estudio nos motive a vivir el evangelio dando testimonio de vida eterna en todo lugar. Señor, ¿a quién le estoy hablando, Padre? Hago cuenta que no he dicho nada. Que este estudio nos motive a vivir el evangelio dando testimonio de vida eterna en todo lugar, ante cualquier adversidad y en diferentes circunstancias. Porque vivir el evangelio es predicar el evangelio, y esto es sinónimo de presentar a Jesucristo, mi amada familia. Amén. Es el propósito de Pablo, que aprendamos todo esto y nos fundamentemos y nos enfaticemos en ello. Para eso la carta a los romanos. Y ahí que somos invitados a vivir permanentemente llenándonos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Y somos invitados a ser parte de lo que Dios está haciendo hoy para salvar y transformar personas, pasando personas, trasladando personas de muerte a vida. Somos instrumentos en las manos del Señor para pasar personas de muerte a vida. Somos vasos de honra en manos del Señor para llevar el mensaje de vida eterna, para que vengan de muerte a vida. Somos cartas abiertas del Señor para que lean allí el evangelio en nosotros y pasen de muerte a vida. Somos embajadores del reino de los cielos para llevar un mensaje para que vengan de muerte a vida. Somos administradores de la multicolor gracia de Dios para que la gente vea esa gracia de amor, para que pasen de muerte a vida. Eso está enseñando Romanos, y nos fundamenta y nos sostiene y nos consolida doctrinalmente para que sea efectiva la tarea. Por eso Juan 5:24 dice esto. Juan 5:24 dice Juan 5:24: de cierto os digo. Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este pasaje de Juan 5:24 lo enseña toda la carta de Romanos, lo explica. ¿Tú quieres una explicación a ese versículo? Estúdiate todo Romanos, hermano. Aquí Juan lo está resumiendo, pero la explicación detalladamente, paso a paso, está en Romanos. Todo Romanos lo explica. Entonces Pablo tiene motivación personal para enseñar el evangelio a través de su carta, para fundamentar cómo escribe su carta. Esto quiere decir que cada uno de nosotros debe tener una motivación personal para enseñar, predicar y llevar el evangelio. Amén. ¿Cuál es tu motivación personal? Algo te debe motivar, algo te debe empujar, algo te debe guiar. Algo dirigió a Juan para ponerle la perseguidora a Yubicet y alcanzarla y convencerla, y hoy día es su esposa. Algo lo motivó, ¿sí o no? E igual a la china también algo la motivó para ponerle atención al chino. Algo.
Y así por el ejemplo y en la vida cotidiana es lo mismo. Algo nos motiva o no. Algo nos motiva para levantarnos en el día a día para ir a trabajar. Algo nos motiva para llegar a la cocina a preparar el alimento o no. Algo nos motiva para venir a la iglesia. Algo nos motiva para escuchar el mensaje. Algo nos motiva para explotar con un amén, aleluya, gloria a Dios. Algo nos motiva aquí para levantar la voz y explotar en la garganta, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Algo nos motiva en medio de las circunstancias propias de la vida. Algo nos motiva y se llama gratitud y amor por el Dios vivo que envió a su Hijo a la cruz del Calvario, aleluya. Si lo vas a aplaudir, apláudelo como Él se lo merece. Y estoy en la introducción, no estoy predicando todavía. La motivación para enseñar la epístola a los romanos, en lo personal, es el deseo de enseñar la doctrina. Yo tenía un sueño tiempo atrás de enseñar romanos. Y recuerdo que en enero del 2018, en Madrid yo predicaba el tercer sábado de cada mes, era el sábado que predicaba Daniel. Tercer domingo de cada mes. Gracias, mami. Tercer domingo de cada mes predicaba este pechito en Madrid. Y en enero del año 2018 el Señor me habló con una claridad absoluta y me direccionó a enseñar romanos. Y cada tercer domingo, a partir de ese enero del 2018, cada tercer domingo de mes, Daniel Hugo Pinto predicaba romanos. No lo terminé. Llegué hasta el capítulo 11. Porque ya vinimos para acá. De enero del 2018 al último domingo de abril de 2024, duré enseñando romanos y no terminé. Porque el Señor nos trasladó para acá. Aquí he terminado el estudio de romanos desde el capítulo 12, más o menos resumiéndolo, los jueves. Pero si el Señor nos lo permite, los domingos lo vamos a profundizar para que sea el estudio completo. Amén. Pero la motivación de Pablo, ¿cuál era? Que la gente estuviese fundamentada en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque había un ataque absoluto, permanente y constante sobre la iglesia naciente. Y hoy el ataque no es menor. Uno dirá, pero llevamos 2000 y pico de años como iglesia. Sí, pero el ataque es mayúsculo. Desde lo legal, desde lo institucional, por normas y decretos, pero también en la práctica, en el cotidiano vivir. Por donde se le mire, por donde vayamos, el mundo tiene un entramado total en contra del evangelio. Y no nos debe extrañar eso. ¿Por qué? Porque el mundo es administrado, direccionado, regido por el enemigo de Dios. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces no podemos esperar que él esté contento con el evangelio. Pero también lo que hace Satanás astutamente es que ha infiltrado la iglesia. Y hoy día vemos a muchas iglesias adormecidas con falsos evangelios, con falsas doctrinas, y la gente allá llenando sillas pensando que están salvos, que van para el cielo con falsas enseñanzas, y qué estrellada que se van a pegar cuando suene la trompeta. Por eso estas iglesias pequeñas donde se enseña la sana doctrina no suelen llenarse las bancas. Alabado sea Dios. Pero sí vamos a llenar el cielo, gloria a Dios. Que se trata de eso, aleluya. Se trata de llenar el cielo, no las bancas de la iglesia. Si el Señor quiere llenar las bancas de la iglesia, gloria a Dios, que la llene. Esa es la voluntad del Señor. El Señor agrega a la gente que ha de ser salva. Y nuestra responsabilidad es predicar la sana doctrina, el fundamento bíblico correctamente. Eso motiva a Pablo. Se trata de seguir el ejemplo de Pablo. Es que mire, hermano, la carta de los romanos es desafiante, muy desafiante. Lo que se enseña en Romanos es sumamente desafiante para el creyente, para la iglesia, por la misma profundidad de la doctrina que está allí, por la naturaleza de su contenido.
pero ante todo, sobre todo, fundamentalmente, por la gran responsabilidad que cae sobre todo aquel que se atreve a enseñar la santa y perfecta voluntad de Dios, fundamentado en Romanos. Cuando te atreves a tomar una epístola como Romanos para enseñarla, qué responsabilidad la que has asumido, porque estás enseñando la doctrina pura de la doctrina de salvación, las doctrinas esenciales de la salvación, de la redención, están ahí en Romanos. Cuidado cuando tomes una epístola de estas para enseñarla. No sabes lo que tienes en la mano, una bomba que es poder para destruir las fuerzas de las tinieblas, o se te puede devolver a ti si no le enseñas más por irresponsable. Por eso es necesario estudiar. Amén, mami, amén. Por eso es necesario estudiar. Y el Instituto Bíblico ORE, el órgano oficial de la Iglesia IUJ Colombia, los invita a estudiar. Porque es necesario estudiar. La enseñanza de Romanos no se puede tomar a la ligera, porque está revelando la esencia del Evangelio y los asuntos vitales de la fe cristiana. Eso enseña Romanos. Eso enseña Romanos. Miren, hay que ser temeroso de la enseñanza. Y Pablo era muy temeroso de la enseñanza. Pablo era temeroso de enseñar correctamente el Evangelio. Y Pablo era un docto en las antiguas escrituras. Pablo era un hombre muy preparado. Pablo era un hombre que hablaba 6, 7, 8 idiomas, cualquier cantidad de idiomas. Si hablaban hebreo, Pablo hablaba hebreo. Si hablaban en latín, Pablo hablaba en latín. Si hablaban en griego, Pablo hablaba en griego. Incluso en Hechos hay un pasaje que dice: ¿hablas tú griego? ¿Hablas tú latín? Pablo hablaba varios idiomas. Varios. Y Pablo era una persona súper preparada y conocía al detalle el Antiguo Testamento. Y lo conocía tan a detalle y tan profundamente que entendió que la gracia está en Jesucristo. Todo lo que el antiguo evangelio proyectaba se manifestó en Jesucristo. Amén. Y Pablo entendía perfectamente lo que Jesús enseñó en Mateo 5:19, que dice: Mateo 5:19, escúcheme. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Pablo entendía que si hacía bien las cosas tendría su recompensa del cielo, pero si hacía malas cosas tendría que responderle ante el cielo. Iglesia, enseñar el evangelio no es nomás escoger la Biblia y enseñar, decir cualquier cosa. Eso no es. Si lo enseñas mal, le vas a responder a Dios. Si lo enseñas bien, Dios te va a premiar. Hay que tener responsabilidad para ello. Y esa responsabilidad se enmarca en el temor reverente al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo entendía lo fundamental y la esencia de su carta a los romanos. Porque el Señor desea que sus hijos crezcan en el conocimiento verdadero de su palabra. Ahí está la epístola de los romanos. Y es que en ese perfecto plan del cielo, la gracia de Dios ha dispuesto un tiempo para que como iglesia empecemos a desarrollar profundidad en el aprendizaje de la Escritura. Hay que ir más abajo, hay que excavar más abajo, hay que escudriñar más abajo, hay que ir más allá en lo que hemos aprendido de la Escritura. No nos podemos quedar con lo superficial, no nos podemos conformar, hay que ir más allá, porque Cristo, el cielo, la Biblia, el Dios de los cielos, tiene más para darnos. Amén. Es importante. Miren, Romanos ha marcado la vida de millones. Los padres de la Reforma, como Martín Lutero, por citar un caso, John Hus, por citar otro, tuvieron un encuentro muy especial con el Señor mediante la epístola de los romanos. Eso cuenta la historia de la Biblia, cuenta la historia de la iglesia. Mucha gente que predica el evangelio hoy tuvieron su encuentro genuino con Cristo y tuvieron ese, ¿cómo decir?,
como ese despertar para enseñar y evangelizar y predicar con mayor vehemencia el Evangelio cuando recibieron la revelación de lo que contiene Romanos. Y yo soy un convencido absoluto, soy un convencido total, soy un pleno convencido que lo que el Señor va a hacer en esta casa, en la medida que avancemos en el estudio de Romanos, es poderoso, porque el Espíritu Santo va a tomar esa palabra, la va a poner en cada corazón y va a hacer explotar a más de uno en la gracia y el favor divino, porque es para edificación y consolidación de la iglesia. Lutero decía, por ejemplo, Lutero decía esto, lo voy a leer textualmente, lo que escribió una vez Lutero. La epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro, tan valioso que todo cristiano no solo debería conocerlo de memoria, sino tenerlo presente cada día como el pan espiritual que alimenta su alma. Lutero se catapultó de una manera impresionante en ese proyecto del cielo de la Reforma cuando tuvo la revelación de Romanos. Romanos nos plantea desafíos a crecer y a madurar para dar fruto, porque Pablo plantea en el contenido de Romanos eso. Es un desafío para la iglesia, es un desafío para el creyente, es un reto para nosotros. ¿A qué? A crecer, madurar y dar fruto. Amén. Elemental, porque cuando tú recibes buena vitamina, cuando tú recibes buen alimento, cuando tú te estás consolidando lo que recibes, ¿qué debes dar? Un buen fruto. Cuando tú tomas la semilla y la siembras y la cuidas apropiadamente con el agua, con las vitaminas que se le dan, cuando tú cuidas esa semilla, ¿qué debe dar? Crece, crece, surge, crece y da buen fruto, ¿sí o no? Cuando tú comienzas a esa matica a limpiarla, a podarla, a cuidarla, ¿qué da? Buen fruto. Eso hace Romanos con nosotros. Te va a podar. Habrá momentos en que te va a doler. Te va a doler lo que te enseña Romanos. Y es cuando el Espíritu Santo comienza a quitar cosas. Es cuando pasa la lija. La lija más gruesa, ¿qué número es, Henry? Entre menos número es más gruesa. Entonces la número menos 25. La 150 es bien suavecita. La 0. 60 es bien gruesa. Entonces pues, pensemos una 20. ¿Cómo será eso? Una liga, parece un esmeril esa vaina. Y Romanos nos va a pasar por un esmeril espiritual, porque necesitamos corregirnos. Hermanos, si nosotros no predicamos para corregir la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Si no predicamos para fundamentar a la iglesia la fe, ¿qué estamos haciendo? Si no predicamos para que la iglesia crezca sanamente, ¿qué estamos haciendo? Yo no quiero entregarle cuentas al Señor de haberme equivocado, nunca, porque soy temeroso de lo que el Señor demanda en su palabra. Y procuraré siempre hacerlo con temor reverente y en santidad, venir aquí a transmitir la enseñanza. Por eso es desafiante en la epístola de los Romanos, para que crezcamos, maduremos, para dar ¿qué? Fruto. Nosotros somos ministros, pastores, maestros, todo eso está muy bien, pero ante todo somos siervos de Jesucristo, temerosos de Él, obedientes a su palabra, sujetos a la palabra. Y Pablo lo era. Pablo es el ejemplo. Por eso Pablo escribe: ser imitadores de Cristo como lo soy yo. ¿O no dijo eso Pablo? Vean el rótulo que nos puso Pablo: ser imitadores de Cristo como lo soy yo. Él fue el hombre que escribió Romanos, por selección del cielo y por inspiración del Espíritu Santo. Amén. Por eso Romanos 1:17 Pablo escribió esto: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio revela la justicia de Dios, lo que demanda Dios para declararnos justos. Y lo que demanda a Dios es que estemos en Cristo, la justicia perfecta. Fuera de Cristo, nada, hermano. No es que a mí Cristo me parece bien, sí, es un buen, chévere, ese man es chévere. No. ¿Estás o no estás?
No, Cristo fue un buen tipo, buen profeta. No, no. Debes morir a tu condición humana. Entender que sin Cristo estás perdido. Entender que sin Cristo vas para el infierno, rumbo al lago de fuego. Entender que sin Cristo no tienes vida eterna, tienes condenación eterna, que es diferente. Entonces necesitas estar en Cristo, y la única manera como Dios te santifica, porque te ha justificado y te declara hijo de Él, y has nacido de nuevo. El resto, olvídate. Olvídate. Pablo en Romanos nos conduce a entender esto. Nos conduce a entender esto. Número uno. Nos conduce a entender esto. Número uno. A poner en el centro de nuestra vida cristiana el estudio serio, respetuoso y transformador de la palabra de Dios. Número uno. Lo vuelvo a decir. A poner en el centro de nuestra vida cristiana el estudio serio, respetuoso y transformador de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo empiezas tú a estudiar seriamente, juiciosamente, respetuosamente la palabra de Dios para ser transformado? Cuando vienes al servicio. Cuando tú vienes al servicio, eres educado, eres transformado por el poder de la palabra. Por eso la importancia de la palabra que se enseña. Por eso la necesidad de que la palabra sea una palabra sólida y guiada por el Espíritu Santo. Por eso la necesidad que no sea bobada lo que se predica. Y lo digo, no es un irrespeto, es la verdad. Es que mucha gente predica bobadas de la Biblia. Saca un versículo y se va por el mundo, se va en la carne con bobadas. ¿Y la Biblia dónde quedó? Un predicador en una iglesia hizo más o menos lo siguiente. Dios perdone a esa persona. A ver, iglesia, habla la Biblia. Bueno, vamos a leer en Primera de Reyes 19 lo siguiente. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amén. Ya leímos un versículo para que la gente no diga que no leemos la Biblia. Ahora sí vamos a predicar. ¿Estoy exagerando? No. No estoy exagerando. Hermano, hay partes que ni siquiera la Biblia usan. Usan máximas de ilustres pensadores del mundo. Usan máximas usan los proverbios chinos. Usan máximas de escritores famosos. Usan máximas de gente hasta de la farándula. Pero de la Biblia, nada. Y esas iglesias se llenan porque trabajan en la parte almática, motivación para la gente, pero del evangelio cero. ¿Esa gente será salva, nacida de nuevo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Entonces se pone en el centro de nuestra vida cristiana el estudio serio, respetuoso y transformador de la palabra de Dios, empezando por los servicios. ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? Y de ahí en adelante, los recursos que tenga la iglesia para enseñar a su gente. Y gracias a Dios, en esta congregación, en este concilio, hay recursos para enseñar a la gente. Amén. Hay un instituto bíblico que con ataques y todo, con desprestigios y todo, con personas que nos degradan y nos ponen por debajo, aún de nuestro propio concilio, pues estamos enseñando la palabra. Por nuestro concilio han pasado más de 170 personas que se han registrado en la historia del concilio. El concilio lleva 30 y pico años funcionando. Hay con situaciones. El concilio, no, el instituto bíblico, el instituto bíblico. 177 personas se han registrado en el instituto bíblico a través de su historia, son 30 y pico años de historia. Se han hecho más de 5 graduaciones y son cerca de 30 y pico personas graduadas en el instituto bíblico. Pablo nos enseña en Romanos que hay que entender y aceptar esa epístola y esa enseñanza, valorándola como lo que realmente es, la voz santa y eterna de nuestro Señor, para formarnos. Necesitamos formarnos. Y Pablo expresa la gratitud de la misericordia y la gracia de Dios. En Romanos hay también gratitud, expresión de gratitud. Porque hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos.
Pues, Si no somos capaces de darle gracias a Dios, ¿a quién se las damos? ¿Al hombre? No. gloria a Dios. Por eso la epístola de los romanos tiene un papel fundamental en la fundamentación, vale la pena reiterarlo así, en la fundamentación doctrinal del creyente. Mire, un profesor que yo tuve en el Instituto Bíblico, profesor de Romanos justamente, el pastor John, cuando empezó la clase de Romanos, él dijo: si no tuviésemos de la Biblia nada más sino el libro de Romanos, tendríamos lo suficiente para predicar la palabra, porque es que contiene todo. Gloria a Dios. Amén. Hermano, estamos hablando de fe, porque en Romanos se habla de fe. Amén. Se predica un Dios vivo y se enseña ese valor de la justificación por la fe, en virtud de la fe, no de obras humanas. Es la obra de la cruz, la justificación por la obra de la cruz, Gloria a Dios. Amados. lo que Jesucristo hizo en la cruz, no cuestiones humanas. Pablo, en esa pasión por proclamar el Evangelio, por proclamar a Jesucristo, dice algo como esto: Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está tomando lo que está escrito en Génesis. Está tomando lo que está escrito en Génesis 3:15 y Génesis 3:23, 24. Para decir que solamente en Cristo. Y lo explica. Mis hermanos, aunque Romanos es una epístola retadora, tiene una característica esencial. Es una epístola que te trae alivio, paz y seguridad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Si tú lees un pasaje como Romanos 8:1 y todo el capítulo 8 de Romanos, y si tú me dices, hermano Daniel, pastor Daniel o pastor Pinto, como me quiera decir, si tú me preguntas de todos Romanos, ¿cuál es el capítulo que más le gusta? Romanos 8. Porque Romanos 8 me asegura a mí que la salvación no se pierde. Me lo enseña totalmente. Y hay muchos otros pasajes. Pero aquí dice, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Se acabó. Andas en el Espíritu. Eso quiere decir obediencia a la fe y a la verdad. Eso quiere decir humillado bajo la poderosa mano de Dios. Eso quiere decir en obediencia a Dios. Eso quiere decir en santidad. ¿Ya? ¿Cómo vas a perder la salvación si la salvación es de Cristo? Por los méritos de la cruz, no por méritos nuestros. Bendito es tu nombre. Y trae alivio. Necesariamente trae alivio. La carta a los romanos, ya voy terminando, porque sé que hay más de uno incómodo. La carta a los romanos confronta, pero también consuela. Amén. Gloria al Señor. También consuela. Gloria a Dios. La carta a los romanos incomoda el orgullo de la naturaleza caída del hombre muerto en delitos y pecados, pero abre la puerta a la verdad de la libertad en Cristo para vida eterna. Son polos opuestos. Ahí están en Romanos. Cosas que ya sabemos, sí. Cosas que hemos escuchado a través de nuestra vida de creyentes, sí. Pero están resumidas y presentadas de una manera sustanciosa, clarísima y necesaria de estudiar. Romanos 18 te dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Tan cerca como tu fe lo permita, está ahí en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Echa mano lo que tienes allí. Amén. Es lo que nos dice Romanos. Echa mano lo que tienes ahí en tu corazón.
La misma escritura dice que la abundancia del corazón habla la boca. Echa mano lo que tienes ahí en el corazón. ¿Cómo echas mano a lo que tienes ahí? Por la fe. Yo no puedo echar mano a lo que tiene Juan en su corazón, porque es la fe de él, con él, allá, para que él saque lo que Dios puso en su corazón. Yo puedo orar por él para que el Señor le dé vehemencia, le dé revelación y que él pueda sacar eso que tiene en su corazón. Pues más no puedo hacer, porque cada uno tiene que librar su propia batalla en la fe. Eso nos lo enseña Romanos muy claramente. En Romanos no hace falta avanzar demasiado para sentir el peso de su mensaje. Y en la primera línea lo está diciendo. Mire, dice así. En Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya veremos en detalle esa introducción, ese primer versículo. Pero ahí lo está diciendo clarísimo. Siervo de Jesucristo, voluntario por amor a Cristo, llamado a ser apóstol, llamado por el Señor, establecido por Cristo mismo, no por hombres, apartado para el evangelio de Dios, apartado por Dios. Eso se llama ser santo, apartado por Dios para la obra de Dios. Y aquí todos somos santos. Amén. Apartados por Dios para la obra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, Romanos, el estudio de Romanos va a desafiar nuestra mente y corazón, pero también va a desafiarnos a qué tanto nivel queremos crecer. Y creo que todos queremos crecer. Creo que todos acá queremos crecer y crecer lo suficiente para afianzarnos más en la palabra. Amén. Eso nos ofrece Romanos. Eso nos está dando Romanos. Romanos nos va a desafiar nuestra mente. Romanos va a desafiar nuestro ego. Romanos va a desafiar nuestros orgullos. Romanos va a confrontar nuestra condición humana. Romanos nos va a enfrentar al espejo de la verdad. Romanos nos va a hacer un escáner celestial a lo que hay en nuestro corazón, en nuestro íntimo ser, lo que nosotros mismos no podemos ver. Romanos, cuando uno estudia Romanos a profundidad, nos deja desnudos totalmente ante la verdad. Gloria a Dios. Y más de uno encuentra que no está tan bien con Dios como creía. Y de eso se trata, para poder corregir lo que está mal. Incluso para más de uno de pronto hasta para nacer de nuevo. Pero en esencia, para dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. La epístola de los Romanos es una herramienta sólida en manos de Dios, con la obra del Espíritu Santo, para que todos crezcamos, maduremos y demos fruto. Es de la desgracia a la gracia lo que marca Romanos, y a la salvación. Es el curso a seguir. Y lo vamos a enfocar evangelísticamente, porque necesitamos tener herramientas para ser más efectivos con la vivencia y promulgación del Evangelio. Señor, te damos toda la gloria, la honra, Padre Celestial. Señor, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, yo te doy gracias por cada una de las vidas que está en este lugar. Te doy gracias, Señor, por los dones, los talentos, los ministerios que tú tienes en esta tu casa. Señor, yo te doy gracias y te pido de una manera especial que tú confirmes los llamados, pero sobre todo el llamado al ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios.
Señor, unos son grandes, otros son pequeños, jóvenes, mayores, pero a cada uno, Señor, tú le has dado un don, un ministerio. Señor, ayúdanos a entender primeramente tu palabra, a escudriñarla, a memorizarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor, para que te podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Señor, quita piedras de tropiezo, derriba murallas, quita todo temor de la vida de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, a que sean de testimonio en sus casas, en su barrio, en su trabajo. Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Abre su entendimiento, abre su boca. Llénanos, Señor, de ti y llévanos a toda verdad. Señor, gracias por cada una de sus vidas, de sus ministerios. Señor, gracias porque tú los usarás como instrumentos de tu paz. Que ellos sean cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios, donde se observa, Señor, que tú transformas vidas, que tú nos llevas de gloria en gloria, que tú nos llevas de lo mejor a lo excelente. Señor, ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús, y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.